La guerra de Boudica no comenzó con el sonido de los cuernos de batalla, sino con el llanto de sus hijas profanadas y el escozor de los latigazos en su propia espalda. Su grito de guerra no era por la gloria o el poder, sino por la venganza de un cuerpo maltratado y una libertad perdida. Este profundo dolor personal desató un torrente de furia pública que ahogaría 3 de las ciudades más grandes de Roma en un mar de fuego y sangre, demostrando que no hay nada más peligroso que un imperio que confunde la subyugación con la paz. El origen de esa paz rota no se encontraba en los campos de batalla del año 60 d.C., sino 2 décadas antes, en el corazón mismo de Roma, en la mente de un hombre que nunca debería haber sido emperador. El emperador Claudio, un hombre que ascendió al poder no por conquista o aclamación, sino porque fue encontrado temblando detrás de una cortina por la guardia pretoriana, después del asesinato de su sobrino Calígula. Sufría de un tartamudeo debilitante y una cojera, a menudo babeaba, y era visto por muchos, incluida su propia madre, como una vergüenza para la familia imperial. Este hombre, carente de toda experiencia o prestigio militar, necesitaba desesperadamente una victoria para solidificar su frágil control sobre el Senado y el pueblo de Roma. La lejana y mítica isla de Britania, o Albión como la llamaban sus nativos, se convirtió en su escenario elegido. Aunque figuras como Julio César y Augusto habían considerado innecesaria su conquista total, para Claudio era una necesidad política. Así, en el 43 d.C., bajo el liderazgo del general Aulo Plaucio, las legiones romanas cruzaron el canal. La conquista fue la respuesta de Claudio a sus detractores, un espectáculo diseñado para impresionar. Incluso trajo elefantes de guerra a la rendición de Camulodunum, la capital de los Catubellauni, para asombrar a los reyes nativos derrotados. Su arco de triunfo en Roma proclamaba audazmente que había recibido la sumisión de 11 reyes britanos, sin ninguna pérdida, un acto de propaganda que ocultaba la sangrienta realidad de la invasión. Esta conquista no fue un acto de unificación, sino la imposición de una voluntad sobre un mosaico de reinos tribales, algunos de los cuales, por miedo o pragmatismo, se convirtieron en amigos de Roma. Entre estos amigos se encontraban los Icenos, una tribu orgullosa que habitaba las fértiles tierras de lo que hoy es Norfolk y Suffolk. Su rey, Antedios, y más tarde su sucesor, Prasutago, eligieron el camino de la alianza. Comprendieron que la resistencia directa contra la maquinaria de guerra romana era un suicidio. La amistad, o más bien la subyugación disfrazada de alianza, les ofrecía protección contra tribus vecinas agresivas y la ilusión de autonomía. Prasutago, esposo de Boudica, gobernó durante años bajo este delicado equilibrio. Pagaba tributos, cumplía con las cuotas de reclutamiento forzoso que enviaban a sus jóvenes lejos de casa para servir en los auxiliares romanos, y acogía a los funcionarios romanos con sonrisas forzadas. Buscó integrar a su pueblo en el imperio de la manera más suave posible. En su lecho de muerte en el año 60 d.C., ideó un plan que creía que aseguraría el futuro de su linaje y la seguridad de su reino. Legó su reino conjuntamente a sus 2 hijas y al emperador reinante, Nerón. Era un movimiento calculado, un intento desesperado de un hombre moribundo para apaciguar al insaciable lobo romano. Creía que al nombrar al emperador como coheredero, protegería a su familia de la codicia de los funcionarios locales. Prasutago, en su sabiduría pragmática, no pudo prever la profundidad de la brutalidad y la avaricia romanas. No contó con hombres como Catus Deciano, el procurador de la provincia. Deciano, probablemente bajo una inmensa presión de Roma para que la costosa provincia de Britania generara beneficios, vio la muerte del rey no como una transición diplomática, sino como una oportunidad de saqueo. Declaró que los regalos monetarios otorgados por el divino Claudio a los nobles icenos eran en realidad préstamos que ahora debían ser devueltos, con intereses exorbitantes e inmediatos.
El testamento de Prasutágo no fue simplemente ignorado, fue violentamente descartado. El reino y la casa del difunto rey, escribió el historiador Tácito, fueron saqueados como si fueran premios de guerra. La indignación de Boudica, ahora viuda y regente de sus hijas, fue inmediata y vocal. Ella, una mujer de ascendencia noble, posiblemente real, no se quedó en silencio mientras los agentes de Deciano trataban su reino como botín. Su protesta, sin embargo, fue recibida no con negociación, sino con una demostración de poder romano diseñada para aplastar cualquier atisbo de desafío. La respuesta de los oficiales romanos fue salvaje y calculadamente humillante. En una afrenta que resonaría por toda Britania, Boudica, la reina de los Cicenos, fue arrastrada fuera de su hogar, atada a un poste y azotada públicamente como si fuera una esclava fugitiva. Cada latigazo que rasgaba su piel no solo era un ataque a su cuerpo, sino un asalto a la soberanía y el honor de todo su pueblo. Pero la crueldad no terminó ahí. Para infligir la herida más profunda e imborrable, los romanos se volvieron contra sus hijas adolescentes. Las dos jóvenes princesas, herederas del reino, fueron arrastradas y violadas por los soldados. Este acto de depravación no fue un arrebato de indisciplina, sino un acto político deliberado, una forma de aniquilar simbólicamente el linaje real de los cicenos y demostrar el dominio absoluto de Roma. Mientras Boudica yacía con la espalda ensangrentada, escuchando los gritos de sus hijas, el dolor personal se transformó en una furia fría y monumental. En ese momento, la reina aliada murió y nació una líder de guerra. La humillación personal, sin embargo, fue solo la chispa que encendió una pira que ya estaba seca y lista para arder. El resentimiento había estado creciendo durante años en toda la provincia. Más allá de los pesados tributos y la arrogancia de la ocupación, estaba la herida constante del reclutamiento. Cada año, las tribus amigas como los cicenos se veían obligadas a entregar a sus hijos más fuertes y capaces para servir en las unidades auxiliares romanas. Estos jóvenes eran enviados a los confines del imperio, a menudo para no volver jamás, debilitando la capacidad de las tribus para defenderse o rebelarse. Por lo tanto, cuando el grito de sangre y muerte de Boudica resonó por las tierras de los cicenos, encontró un eco inmediato y ansioso en los corazones de su pueblo. El dolor de su reina era su dolor, su humillación era la de ellos. Pronto, la revuelta se extendió como un incendio forestal. Los vecinos trinovantes, que albergaban un resentimiento particular hacia los romanos por la construcción de la colonia de Camulodunum, sobre su antigua capital y el opresivo culto al emperador Claudio, se unieron con entusiasmo a la causa de Boudica. Otras tribus más pequeñas, agraviadas por años de opresión, acudieron en masa a su estandarte. En cuestión de semanas, lo que había comenzado como la ira de una tribu se había convertido en un vasto ejército. Los historiadores romanos, quizás con su característica exageración, hablaron de una horda de hasta 230,000 almas, aunque cifras más conservadoras sugieren decenas de miles. Sea cual fuere el número real, una inmensa ola de rabia bárbara estaba a punto de golpear el corazón de la Britania romana. El liderazgo nominal de esta vasta hueste recaía en Boudica. Aunque es discutible hasta qué punto controlaba directamente cada movimiento de esta masa furiosa, su carisma y la potencia de su tragedia personal la convirtieron en el indiscutible punto de reunión. Podemos imaginarla, alta y de mirada feroz, recorriendo las líneas de sus guerreros, con sus hijas maltratadas a su lado como un recordatorio viviente de la depravación romana, su voz resonando con una mezcla de pena y furia, prometiendo no solo libertad, sino una venganza sangrienta. El primer objetivo era evidente, la odiada colonia de Camulodunum. El mismo lugar del triunfo de Claudio, ahora una ciudad de veteranos romanos sin murallas defensivas adecuadas, albergaba un enorme y arrogante templo dedicado al difunto emperador divinizado.
Era un símbolo de la opresión romana, y sería el primero en caer. Los habitantes de la ciudad, al enterarse de la tormenta que se avecinaba, enviaron una petición desesperada de ayuda al procurador Catus Deciano, el hombre cuya codicia había iniciado todo. Su respuesta fue una broma cruel. Envió apenas 200 esclavos mal armados. La guarnición de veteranos, confiada en su pasado militar pero ahora complaciente y sin defensas, estaba prácticamente sola. Mientras tanto, una respuesta militar seria fue intentada por la Legio Nuevo Hispana, estacionada más al norte. Bajo el mando de Quinto Petilio Cerialis, un futuro gobernador, unos 2000 legionarios marcharon para socorrer Camulodunum. Pero los britanos, ahora una fuerza formidable, no eran un enemigo que pudiera tomarse a la ligera. Cerialis y sus hombres marcharon directamente hacia una emboscada. En los densos bosques de Britania, la disciplinada formación legionaria fue rota y engullida por la furia de los guerreros de Boudica. La mayor parte de la fuerza fue aniquilada en una matanza salvaje. Cerialis, con un puñado de su caballería, logró escapar para contar la historia. Una humillante derrota que demostró la letalidad de la rebelión. De vuelta en Camulodunum, el destino de la ciudad estaba sellado. La horda de Boudica se derramó sobre el asentamiento indefenso. La masacre fue indiscriminada y total. Hombre, mujer y niño fueron pasados a cuchillo. Los romanos y sus colaboradores nativos no encontraron piedad. Algunos fueron crucificados o colgados. Otros perecieron en las llamas que pronto consumieron los edificios de madera de la ciudad. El sonido de la carnix, la trompeta de guerra celta con forma de cabeza de jabalí, se mezclaba con los gritos de los moribundos. La primera oleada de ataque barrió la ciudad, pero el epicentro de la resistencia y del odio era el gran templo de Claudio. Allí, los veteranos romanos supervivientes se atrincheraron, convirtiendo el edificio sagrado en su última fortaleza. Durante 2 días, opusieron una resistencia feroz. Pero sin esperanza de refuerzos y enfrentándose a una superioridad numérica abrumadora, su lucha estaba condenada. Finalmente, los guerreros de Boudica rompieron las defensas, y la matanza continuó en el interior del templo. Cuando el último defensor cayó, Camulodunum fue incendiada hasta los cimientos. La destrucción fue tan completa, tan absoluta, que dejó en el registro arqueológico una cicatriz distintiva, una capa de ceniza y escombros de color rojo oscuro, que los arqueólogos modernos conocen como el horizonte de destrucción de Boudica. Lejos de este epicentro de violencia, en el oeste, el gobernador de Britania, Cayo Suetonio Paulino, estaba ocupado con su propia campaña de subyugación. Paulino era un general experimentado, un hombre de la vieja escuela romana, duro, disciplinado y absolutamente despiadado. Su objetivo era la isla de Mona, la actual Anglesey, un bastión de la resistencia nativa y el centro neurálgico del druidismo. Para los romanos, los druidas no eran solo una clase sacerdotal. Eran los intelectuales, los jueces y los guardianes de la tradición oral celta. Eran un foco natural de sentimiento antirromano, y Paulino estaba decidido a extirpar este cáncer de raíz. Durante 2 temporadas había hecho campaña en el difícil terreno del norte de Gales, y para el tercer año, en el verano del 60 de Cristo, había acorralado a su presa en la isla. Cruzó el estrecho de Menai, usando botes de fondo plano para su infantería, y haciendo que su caballería vadeara o nadara junto a sus caballos. Contaba con las legiones Catórtace, Gemina y Geintiete, apoyadas por cohortes auxiliares, incluidas las famosas cohortes bátavas, conocidas por su ferocidad y sus habilidades anfibias. Lo que encontraron al otro lado no fue solo una línea de batalla de guerreros. Los romanos, a pesar de su reputación de pragmatismo, eran profundamente supersticiosos, y la escena que los recibió los dejó paralizados de terror. Entre los guerreros armados se movían mujeres vestidas de negro,
con el pelo suelto y salvaje, blandiendo antorchas encendidas y cantando ominosamente. Parecían furias salidas del inframundo. Junto a ellas, los druidas, con los brazos extendidos hacia el cielo, lanzaban terribles maldiciones sobre los invasores. Por un momento, los legionarios se quedaron helados, aterrorizados por esta magia desconocida. Fue el propio Paulino quien rompió el hechizo. Con duras reprimendas, instó a sus hombres a ignorar a una tropa de mujeres fanáticas y enloquecidas, y a avanzar. La disciplina romana se reafirmó. Los soldados cargaron, abriéndose paso a través de la hueste defensora. La batalla fue breve y sangrienta. Los defensores que no fueron abatidos por las espadas romanas perecieron en las llamas de sus propias antorchas y piras sagradas. Con esta espantosa conclusión, una forma de vida fue aniquilada. Los bosques sagrados de los druidas fueron talados, y su influencia en Britania fue destruida para siempre. Justo cuando las últimas brasas de los fuegos de Mona se extinguían, un mensajero veloz, exhausto y cubierto de polvo, llegó al campamento de Paulino. Las noticias que traía eran mucho más terribles que cualquier maldición druídica. La provincia del este estaba en llamas. Camulodunum había sido borrada del mapa, una legión había sido destrozada, y una vasta horda bárbara, liderada por una reina vengativa, se dirigía ahora hacia el próspero centro comercial de Londinium. Paulino actuó con una celeridad decisiva. Dejando a la mayor parte de su ejército para asegurar la zona recién conquistada en Gales, tomó un contingente de su caballería y cabalgó a toda prisa hacia el este, siguiendo la línea de la calzada romana que más tarde se conocería como Watling Street. Su objetivo era llegar a Londinium antes que Boudica y organizar una defensa. Sin embargo, la velocidad de la horda britana y la distancia que tenía que cubrir lo pusieron en una posición imposible. Cuando llegó a las proximidades de Londinium, una ciudad bulliciosa y rica, pero, al igual que Camulodunum, sin murallas significativas, se enfrentó a una elección brutal. Su pequeño contingente y el ejército principal, que marchaba a marchas forzadas para alcanzarlo, estaban demasiado lejos para defender la ciudad contra la abrumadora fuerza de Boudica. Proteger Londinium significaría probablemente la destrucción de su propia fuerza, y con ella, la pérdida de toda la provincia. Paulino tomó la decisión fría y pragmática de un verdadero comandante romano. Sacrificó la ciudad para salvar la guerra. Anunció que no podía defender Londinium y aconsejó a sus habitantes que huyeran. Abandonó la ciudad a su suerte, reuniendo a los refugiados que podían seguirle, y continuando su retirada estratégica para reunirse con el resto de sus legiones. Para los habitantes de Londinium fue una sentencia de muerte. Muchos, sin duda, entraron en pánico, intentando huir con sus posesiones más preciadas, mientras otros se resignaban a su terrible destino. Poco después, la horda de Boudica descendió sobre la ciudad. La masacre fue, si cabe, aún más terrible que en Camulodunum. Londinium fue saqueada, quemada y destruida por completo. El horizonte de destrucción de Boudica también marcó las entrañas de la Londres moderna, un testimonio silencioso de la furia que se desató allí. Decenas de miles más perecieron en la carnicería. Tras reducir Londinium a cenizas, la horda britana continuó su camino de destrucción. Su siguiente objetivo fue Verulamium, la actual St. Albans. Verulamium era significativa, ya que había sido la capital de los Catuvellauni, la tribu del antiguo enemigo de César, Casibelono. Era otra ciudad próspera y un símbolo del dominio romano. Sin embargo, aquí las noticias de la destrucción de Camulodunum y Londinium parecieron haber viajado más rápido que la propia horda. Aunque los arqueólogos también han encontrado el inconfundible horizonte de destrucción de Boudica en Verulamium, hay una notable ausencia de tesoros de monedas escondidos,
lo que sugiere que muchos de sus habitantes tuvieron tiempo de recoger sus bienes más valiosos y huir antes de que llegaran los rebeldes. Aún así, la ciudad fue destruida, sumándose a la creciente cuenta de la devastación. Para entonces, Paulino había logrado reunirse con su ejército principal, que incluía la Legio XIV y destacamentos de la Legio XX. Su fuerza total ascendía a unos 11.000 hombres. También había enviado órdenes urgentes a la Legio II Augusta, estacionada en el suroeste, para que se uniera a él. Pero su comandante interino, Poenio Póstumo, por razones que se han perdido en la historia, ya fuera por miedo, indecisión o desobediencia deliberada, no respondió a la llamada. Privó a Paulino de varios miles de soldados de refuerzo muy necesarios. Paulino se encontraba ahora solo, con sus 11.000 hombres, frente a un enemigo que lo superaba en número en una proporción de casi 20-1. El destino de la Britania romana descansaba sobre los hombros de este pequeño ejército. Paulino sabía que no podía permitirse una guerra de guerrillas. La emboscada a la 9ª Legión había demostrado lo mortales que podían ser los britanos en ese tipo de conflicto. Su única oportunidad era forzar una batalla campal en un terreno de su elección, donde la disciplina, el entrenamiento y el equipo superior de Roma pudieran contrarrestar la abrumadora superioridad numérica del enemigo. La localización exacta de esta batalla decisiva probablemente nunca se conocerá con certeza, aunque lugares como Manchester, a lo largo de Watling Street, son candidatos probables. Tácito describe el lugar elegido por Paulino como un desfiladero, con un bosque a su espalda y laderas boscosas protegiendo sus flancos. El terreno se abría en una llanura frente a él. Esta elección fue una genialidad táctica. Forzaría a la inmensa horda britana a canalizarse hacia un frente estrecho, impidiéndoles usar sus números para flanquear a los romanos. La carga bárbara tendría que ser un asalto frontal y cuesta arriba, directamente contra las espadas de las legiones. Para la horda de Boudica, envalentonada por sus fáciles victorias sobre ciudades indefensas y una legión emboscada, la confianza era alta. Vieron al pequeño ejército romano acorralado y prepararon lo que creían que sería su golpe de gracia. Tan seguros estaban de la victoria que permitieron que sus familias lo siguieran, colocando sus carros de equipaje en una vasta media luna detrás de su línea de batalla, para que sus mujeres y niños pudieran presenciar el glorioso exterminio de los invasores. Fue un acto de arrogancia que se convertiría en una trampa mortal. Antes de que comenzara la batalla, ambos líderes arengaron a sus tropas. Boudica, recorriendo la línea del frente en su carro de guerra, con sus hijas a su lado, pronunció un discurso apasionado. Aunque las palabras exactas registradas por Tácito son casi con toda seguridad una invención, capturan el espíritu del momento. Proclamó que luchaba no como una reina por la riqueza o el poder, sino como una mujer corriente por su libertad perdida, su cuerpo maltratado y la indignación de sus hijas. Advirtió a sus guerreros que la elección era la victoria o la esclavitud, y que ella, una mujer, estaba decidida a vencer o morir. Su discurso fue recibido con un rugido ensordecedor de aprobación. Por su parte, Paulino se dirigió a sus hombres con una calma fría y profesional. Desestimó al enemigo como salvajes mal equipados y les dio instrucciones sencillas: mantener la formación, lanzar sus jabalinas pila al unísono, y luego avanzar con sus escudos y espadas cortas para la carnicería. Ignorad el botín, les dijo, ganad la victoria y lo tendréis todo. La batalla comenzó. El contraste entre los dos ejércitos era absoluto. Los britanos iniciaron el ataque con sus carros de guerra, conducidos por nobles que lanzaban proyectiles y gritaban insultos, tratando de sembrar el pánico en las filas romanas. Pero la línea de escudos, scuta, de los legionarios se mantuvo firme, un muro silencioso e imperturbable de disciplina acerada.
Detrás de los carros venía la masa principal de la infantería britana, una marea humana de granjeros y hombres libres, armados en su mayoría con espadas largas o lanzas y escudos. Eran hombres duros y valientes, pero mal entrenados y pobremente equipados en comparación con sus adversarios profesionales. Cargaron colina arriba, un torrente de músculo y furia, directamente hacia el desfiladero. Cuando la horda llegó a la distancia de lanzamiento, Paulino dio la orden. Una lluvia de miles de pila pesados cayó sobre las primeras filas britanas. El efecto fue devastador. Las pesadas jabalinas perforaron los escudos de madera, y su diseño hacía que se doblaran al impactar, haciéndolos imposibles de quitar. Muchos britanos se vieron obligados a desechar sus escudos, quedando expuestos. La descarga mató a cientos, desordenó la carga y frenó su impulso. Inmediatamente después de la volea, los romanos contraatacaron. No con una carga salvaje, sino con un avance metódico e inexorable. Avanzaron en formaciones de cuña diseñadas para romper la masa enemiga. La profecía de Paulino se cumplió. Los legionarios golpeaban a los britanos con los zumbos de sus escudos, rompiendo rostros y desequilibrando a sus oponentes, y luego apuñalaban con sus gladios, las espadas cortas diseñadas para matar eficazmente en el combate cuerpo a cuerpo. En el espacio reducido, las largas espadas de los britanos eran difíciles de manejar, mientras que los gladius romanos causaban estragos. La lucha al principio fue feroz. La pura presión de los números bárbaros amenazaba con abrumar a los romanos. Pero la pendiente ascendente y el terreno estrecho trabajaban en su contra, comprimiéndolos en una masa confusa y frenética. Los romanos, protegidos por sus grandes escudos y su armadura superior, continuaron su avance implacable. Cada bárbaro que caía era pisoteado sin piedad mientras el rodillo compresor romano avanzaba. Las cohortes auxiliares en los flancos protegían a las legiones, mientras que la caballería, alae, esperaba su momento. Poco a poco, el avance romano se convirtió en una masacre. Las formaciones en cuña canalizaban a los britanos atrapados hacia zonas de matanza localizadas. El pánico comenzó a extenderse entre la horda. La línea del frente se rompió, y los que estaban detrás, al intentar huir, se encontraron con que su propia confianza se había convertido en su perdición. El semicírculo de carros de equipaje que habían colocado en su retaguardia para que sus familias pudieran ver la victoria, ahora bloqueaba su única vía de escape. El pandemonium fue total. Los guerreros en retirada chocaron contra los carros, creando un cuello de botella de terror y confusión. Fue entonces cuando Paulino soltó a su caballería. Cargaron contra los flancos de la masa atrapada, completando el cerco. La matanza se volvió generalizada. Masacraron no solo a los guerreros, sino también a las mujeres, los niños e incluso a los animales de carga que estaban atrapados entre los carros. Dado que era pleno verano, la larga luz del día conspiró para aumentar el número de muertos. Cuando la carnicería finalmente se calmó y los gritos de misericordia se extinguieron, el campo de batalla era un matadero. Tácito informa de que murieron cerca de 80.000 britanos. Las pérdidas romanas, afirma, fueron de solo 400 hombres. Incluso teniendo en cuenta la probable exageración para glorificar el triunfo, no había duda. La rebelión de Boudica había sido aplastada de forma decisiva y absoluta. Boudica fue una de las pocas que logró escapar del campo de batalla. Su destino final es incierto. Tácito dice que se envenenó para evitar la captura. Dion Casio informa que murió de una enfermedad poco después. Cualquiera que sea la verdad, el resultado fue el mismo. La horda bárbara fue destruida y su líder estaba muerta. La rebelión había terminado. El destino también alcanzó a otros. Poenio Póstumo, el comandante que se había negado a acudir en ayuda de Paulino,
Al enterarse de la gloriosa victoria de sus camaradas, y consciente de que había negado a su legión su parte de la gloria, y había desobedecido a su comandante, se suicidó, cayendo sobre su propia espada en desgracia. Su legión, la segunda Augusta, quedó marcada por la vergüenza. La victoria de Paulino había salvado la provincia. De hecho, el emperador Nerón había considerado seriamente abandonar Britania por completo, considerándola una posesión demasiado problemática y costosa. La huida del procurador Catus Deciano demostraba que la élite romana en la isla temía lo peor. Si Paulino y su pequeño ejército hubieran sufrido el mismo destino que la novena legión, es casi seguro que las águilas romanas se habrían retirado de Britania para siempre. Pero la victoria pertenecía a Roma. Con la llegada de importantes refuerzos desde el continente, Paulino se dispuso a castigar a los centros de resistencia que quedaban. Tal como había prometido, se desató un camino vengativo de fuego y sangre a través de las tierras de los Icenos y los Trinovantes. La devastación fue total. Para empeorar una situación ya apocalíptica, la revuelta había ocurrido durante la temporada de siembra y cosecha. Se había trabajado poco en los campos, lo que garantizó una hambruna terrible durante el invierno siguiente. La combinación de la guerra, la masacre, la esclavitud, el hambre y la enfermedad creó un futuro desolador para los nativos vencidos. A pesar de su victoria, Paulino no permanecería mucho tiempo como gobernador. Su enfoque punitivo y duro fue considerado excesivo en Roma, donde ahora se buscaba la pacificación en lugar de la aniquilación. En el año 61 después de Cristo, fue retirado y reemplazado por el menos belicoso Petronio Turpiliano. Los años siguientes fueron un periodo de tranquila consolidación, de reconstrucción de las ciudades quemadas y de lenta curación de las heridas de la provincia. La expansión romana se reanudaría más tarde, bajo la dinastía Flavia, llevando a las legiones aún más al norte, hasta los mismos confines del mundo conocido, donde otro famoso general romano se enfrentaría a la feroz horda de los caledonios. Pero esa, como dicen, es otra historia.